Richard, el día de ayer ha salido Guillermo Bermejo, congresista electo de Perú Libre, que además es complicado, ¿no? Porque es un congresista que tiene actualmente un proceso abierto por su supuesta vinculación con el grupo de los Quispe Palomino, por haber tenido contacto con este grupo, y ha salido a reclamar el derecho de Perú Libre como partido y de Vladimir Cerrón como su dirigente a participar en el gobierno, en las decisiones del gobierno. Y esto de alguna manera parece la decisión de hacer público un reclamo a Pedro Castillo, que está tomando decisiones sin tomar en cuenta la palabra o las decisiones o las opiniones de Vladimir Cerrón. Y ayer mismo Vladimir Cerrón ha puesto un tuit en el que dice: es clara la persecución política para alejarnos del futuro gobierno. O sea, Vladimir Cerrón quiere participar en el gobierno y en segundo lugar dice que los cargos que se formulan contra él son una persecución política. Tú que conoces el caso, Richard Arce, el caso Vladimir Cerrón, ¿qué tienes que decir al respecto? Sí, Nicolás, lo primero, si me permites, primero expresar el saludo a Pedro Castillo como virtual presidente electo en vista a los resultados de la OMPE, al más del 100% de las actas, tanto procesadas y contabilizadas. O sea, la OMPE ya terminó su trabajo, ahora lo único que tiene que hacer es levantar algunas de estas denuncias de nulidad que ha presentado el fujimorismo, pero el presidente para el próximo lustro, democráticamente elegido, es Pedro Castillo. Eso que quede claro y zanjado, y expresarle los mejores éxitos para su próximo gobierno, porque sería mezquino, siendo peruanos, que se podría augurar tal vez un fracaso de un gobierno. Al contrario, tenemos que desearle lo mejor para que pueda tener un buen resultado que va a redundar en todos y todas las peruanas. Haciendo este énfasis, es importante entonces entender ahora ya cómo va a ser el gobierno de Pedro Castillo, y ahí el tema trascendental es un deslinde abierto con Vladimir Cerrón. Por todo lo que ha significado, si empezamos a analizar en la campaña, ha sido más un lastre que una contribución. Ya lo había manifestado en diferentes medios escritos que Pedro Castillo hubiera tenido una victoria contundente, no esta diferencia mínima de votos. Hubiera sido notorio la diferencia de resultado electoral si desde la campaña se hacía un deslinde abierto con Vladimir Cerrón. Por los exabruptos, por la megalomanía que tiene Vladimir Cerrón de generar un protagonismo excesivo en un espacio donde, si bien es cierto, es su partido, Perú Libre es el partido, propiedad de Vladimir Cerrón, pero que la gente no necesariamente ha votado por Perú Libre. En segunda vuelta se ha votado justamente ante el peligro de lo que significaba el fujimorismo que ahora nos están demostrando. El tema contundente es que ha habido estos días, ha sido antes de ayer, una intervención muy concreta de parte de la Fiscalía a través de la policía, de la DIVIAC, donde se ha capturado a 20 personas relacionadas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones del gobierno regional de Vladimir Cerrón, que ha sido defenestrado por su sentencia por corrupción, porque él fue electo gobernador regional, pero que muchos de ellos son militantes, muchos de ellos han sido candidatos al Congreso, inclusive uno de los personajes que ha estado acompañando al propio Pedro Castillo en esta campaña impuesto por Cerrón, este famoso Pinturita, es uno de los que ahora está siendo perseguido por la policía porque lo han encontrado, no ha habido. Entendamos bien que esta intervención policial debió haber sido en secreto, como corresponde cuando se hace una investigación a una presunta organización criminal de corrupción asociado al tráfico de brevetes. El problema es que esto ha sido difundido. Y aún así difundido se ha encontrado $500,000 en la casa de uno de estos sinvergüenzas. Deja mucho que decir. ¿Quién tiene $500,000? Nicolás, con objetividad. Por eso es importante el deslinde frontal de Pedro Castillo con Vladimir Cerrón, para no darle la oportunidad al fujimorismo, porque el fujimorismo pretende subvertir el Estado de Derecho, quiere tumbarse este resultado electoral. Ya se está hablando inclusive de convocar a nuevas elecciones, de llegar al 28 de julio y que asuma el presidente del Congreso con sus dilaciones. En medio de este, fíjate, cuando en medio de este clima tan polarizado,
donde hay que entender también a la gente que ha votado por Keiko Fujimori. Mucha gente ha votado por Keiko Fujimori. Sí, o sea, el fujimorismo tiene 13% de votos en el Perú. Eso es lo que tuvo en la primera vuelta. Y si hay gente que ha votado masivamente en la segunda vuelta por Keiko Fujimori, es en gran medida por el temor a lo que podría significar un gobierno de Pedro Castillo, leyendo o escuchando las cosas que dice Vladimir Cerrón o Guillermo Bermejo. Y ayer sale el señor Bermejo a decir: nosotros tenemos derecho a estar en el gobierno. Eso exacerba los ánimos precisamente de la gente, que a lo que le tiene miedo es a eso. Y genera desconfianza. Si estos días Pedro Franque ha podido generar cierta confianza en el sector empresarial, tuvo una entrevista en un medio chileno que ha sido bastante difundido a nivel internacional, inclusive los accionistas de Scotiabank han manifestado su predisposición positiva frente a la propuesta del plan económico que pretenden desarrollar. Esto debe ser reforzado, porque lo que queremos es salir de esta profunda crisis que ha sido exacerbado por Keiko Fujimori al no reconocer un resultado electoral. Los resultados electorales se tienen que aceptar, Nicolás. Yo he perdido una elección regional por un poco más de centenar de votos el 2014 en la región Apurímac. Por supuesto que es doloroso, porque es nada un centenar de votos en una región. Es nada 40,000 votos comparativamente con los más de 8 millones de votos. Pero se pierde hasta por un voto. En elecciones municipales, cuando hay empate, es a una moneda. Imagínate el dolor del perdedor cuando ha sido rifado en una moneda. Así dice la ley. ¿Por qué no acepta Keiko Fujimori el resultado electoral? Pero Richard, olvídate en este momento de Keiko Fujimori. Y yo tengo una pregunta puntual, porque tenemos un minuto. O sea, Vladimir Cerrón dice que es víctima de una persecución política. Ustedes, y con el congresista Cancio, que en paz descanse, siguieron este caso durante mucho tiempo. ¿Es víctima de una persecución política? ¿Tú crees, sinceramente, Vladimir Cerrón? De ninguna manera, Nicolás. Al contrario, y por eso te hago el contexto, para que se entienda que en este momento lo que necesita Pedro Castillo es ganar legitimidad, reconocimiento, porque va a ser el presidente de los 30 millones de peruanos, no solamente de ese 50% que ha votado. Entonces, el tener el lastre de Vladimir Cerrón con denuncias por corrupción, con sentencia por corrupción, tiene 9 procesos en marcha. Hay un hospital inclusive en Junín del Carmen que ha significado que ahora por la pandemia no tengan atención. ¿Cuántas personas han muerto en Junín por la corrupción de no haber hecho bien ese hospital? Imagínate el daño que está ocasionando. Entonces, Pedro Castillo necesita dar un mensaje contundente, y ese mensaje contundente de lucha contra la corrupción es un deslinde con Vladimir Cerrón. No es ninguna persecución política, es su responsabilidad como gobernador regional, donde hay procesos, incluyendo este famoso puente Comuneros, donde estaba involucrado inclusive esta gente que estuvo con Ollanta Humala en corrupción.